Doctor of Science from National Autonomous University of Mexico, researcher in medical science at the Luis Guillermo Ibarra National Rehabilitation Institute since 2001. Tenure Professor of Tissue Engineering and Regenerative Medicine at the Faculty of Science of Oman since 2002. She is a member of the National System of Researchers. Doctora Velasquillo was the Director of Biotechnological Research at the Luis Guillermo Ibarra National Rehabilitation Institute from 2015 to 2020. Her research areas are design and development, new tissues as articular cartilage, and skin, among others. Please, I leave you, Doctora Velasquillo. Por todos los problemas técnicos que se ocurren, decidimos que las pláticas fueran grabadas para que no tuviéramos problemas con las redes. Sé de qué ocurrió. Así que seguimos. Lo que les voy a platicar a continuación es simplemente la aplicación de lo que mis colegas ya les platicaron acerca de la importancia del por qué conocer la histología, por qué conocer toda la ultraestructura, conocer por qué debemos de emular las interconexiones entre las células y conocer la matriz extracelular para poder hacer tejidos de nuevo. Ya desde 1845 el doctor Diefenbach decía que en particular el pabellón auricular no se podía distinguir. Y actualmente todavía algunas personas consideran que eso no es factible. Sin embargo, pues ustedes como yo sabemos que en ciencia nunca podemos decir nunca, ¿no? Que lo que hoy es un axioma, la próxima semana ya no es factible que podamos seguir esa información. Así que, aunque él consideró que era un experimento inapropiado, que no se debería de hacer, porque finalmente nunca se logra o no se lograba formar la estructura tridimensional del pabellón auricular, en realidad, gracias a la ingeniería de tejidos, es que utilizando diferentes andamios, células y factores de crecimiento, nosotros podemos promover que las células mantengan su fenotipo, puedan proliferar y organizarse para formar un tejido elástico parecido al cartílago de la oreja externa o del oído externo. ¿Para qué tipo de padecimiento nosotros pensaríamos que vamos a hacer este tipo de estructuras? Principalmente para las lesiones traumáticas. En nuestro instituto no vemos tanto trauma, pero sí vemos muchos pacientes con quemaduras que pueden llegar a afectar también el pabellón auricular, y por lo tanto tenemos un reto que cumplir y de trabajar todos en conjunto. La gran ventaja de la ingeniería de tejidos es que es un área multidisciplinaria. Yo creo que la doctora Ortiz, como lo platicaba, la doctora Bustos en el área de nanotecnología, con la doctora Gara lamentablemente no la pudimos terminar, pero también trabajamos con algunos tipos de andamios que van a formar esta estructura tridimensional, dándole una semejanza a la matriz extracelular para que las células se vayan organizando. Pero no solamente este tipo de lesiones, sino también las congénitas pueden de alguna manera ser tratadas con ingeniería de tejidos. En el caso de la microtia, que es un padecimiento congénito que tiene diferentes presentaciones, diferentes fenotipos, que van desde la presencia de una oreja pequeña, lo que se le llama propiamente la microtia, y pasan, y de ahí algunas otras malformaciones hasta presentar anotia, en donde está ausente completamente el pabellón auricular.
En el caso de la microtia, pues es un padecimiento que se puede presentar en todo el mundo. De hecho, se ha reportado que de 1 a 4 niños nacidos vivos por cada 10,000 pues, se tienen microtia. Y en particular, los asiáticos y los latinoamericanos somos de las poblaciones que estamos más afectadas. De hecho, ahora sí que nuestros competidores literalmente son los chinos, los coreanos, son los que trabajan en este tipo de presentaciones. Fíjese, necesito esto. Sí, bueno, ahora sí como dice la capilla, en donde en México es realmente una enfermedad en la que es frecuente y seguramente estoy casi segura que todos ustedes conocen a algún paciente con microtia o han visto en el metro en algún lugar un paciente con microtia. Los pacientes con microtia pueden ser de aquellos que tienen las orejas pequeñitas, bien formadas, o pueden ser aquellos pacientes que tienen, como la imagen que estaba hace rato, y que vamos a dejar que se cambie un poquito, en donde tienen una estructura que se le llama oreja de cacahuate. O sea, la tienen así, tienen un remanente, y esos pacientes tienen microtia, ¿sí? Hay diferentes espectros dentro de esta enfermedad, en la cual el paciente puede escuchar o puede también tener atresia del conducto auditivo. Entonces puede ser que tengan la posibilidad de escuchar, porque está formado el conducto auditivo, el oído interno, pero puede ser que los pacientes no tengan formado el conducto auditivo ni tampoco la estructura externa. Así que por lo menos en el caso de la ingeniería de tejidos, en donde intentamos hacer una estructura externa, es básicamente en este momento una cuestión que le podríamos llamar estética, pero en realidad no es nada más estético, sino los niños con microtia tienen muchos problemas de autoestima, porque cuando van a la escuela ellos empiezan a sufrir de bullying escolar porque no tienen el pabellón, y aunque cuando nosotros no trabajamos con los pabellones con orejas, uno no piensa en la importancia tanto de la oreja, ¿no? Excepto cuando no la ves. Yo siempre les digo, si ustedes creen que yo escucho con los dos oídos, pues es la percepción que ustedes tienen, pero no saben si yo nada más estoy volteando de este lado y no escucho del lado izquierdo. Pero no se dan cuenta porque tengo finalmente la estructura externa. La estructura interna, puedo compensar la falta de la audición por simple movimiento. En cambio, si yo no tuviera el pabellón, pues si se dan cuenta, y sobre todo para los niños, es un problema muy grave porque ellos se sienten incompletos, ¿no? O sea, la palabra que ellos utilizan es que estoy incompleto. Y sus compañeritos pues ven al niño como alguien raro, como alguien que no está bien, y eso hace que ellos tengan grandes problemas de autoestima y por lo tanto cognitivos. O sea, llega tanto a ser el problema de autoestima que los niños no aprenden bien, de por sí no pueden escuchar, entonces el profesor los tiene que mover hacia los lugares anteriores para que puedan percibir mejor los sonidos. Tienen que tener otro tipo de ayuda para que los niños puedan aprender, y por lo tanto esto nos hizo para que nosotros dentro del área de ingeniería de tejidos pudiésemos estudiar las células, ver cómo están organizadas y poder formar una estructura tridimensional, ¿vale? Así que vamos a presentar algo.
Y es importante que nosotros pues estemos al tanto de este tipo de malformaciones congénitas, porque en México, por norma, todos los pacientes con micropia deben de ser tratados. O sea, no importa, deberían ir a cualquier institución y recibir la orientación para que vayan al Instituto Nacional de Pediatría, para que vayan al Seguro Social del área de pediatría, para que vayan al Instituto Nacional de Rehabilitación para los ayuden con las cuestiones de lenguaje. Y es bien importante, por lo menos para las personas del sexo femenino, saber que aquellas madres latinoamericanas pueden tener de 2 a 3 veces más susceptibilidad para tener hijos con micropia, porque tenemos una carga génica bastante fuerte para desarrollar este tipo de enfermedades. Los tratamientos para este tipo de malformaciones son muy variadas. Van desde el uso de implantes no biodegradables, y en México, aunque no se utilizan ya tan frecuentemente, sí es conveniente saber que en algunos otros países se pueden utilizar, y de hecho hay un médico extranjero que viene y recluta pacientes en México para poner este tipo de implantes, en donde las complicaciones son que se inflama la zona del implante, pueden desarrollar infecciones. Estos implantes, para ser rígidos, se rompen y se pueden exponer, de tal manera que de todas maneras se pierden este tipo de implantes. Y la otra opción es el uso de prótesis. Si bien estas prótesis con la tecnología 3D se puede dar una forma realmente muy cercana a la contralateral, y también por las combinaciones de colores que ahora se hacen con las tintas, realmente da una coloración de piel muy semejante a la del paciente. Sin embargo, puede haber algunas complicaciones como infección en los sitios de implante, porque puede haber de aquellas prótesis que solo se colocan y se quitan, o aquellas otras que se atornillan a la mastoides. Entonces depende del tipo de prótesis que el médico decida colocar en el pene. La ventaja en un momento dado de estas prótesis es que se las pueden poner a cualquier edad. Sin embargo, también se tiene que tener mucho cuidado porque son niños pequeños, en donde el caso más grave que alguna vez alguno comentó fue que literal se le cayó la oreja y los niños se pasaban así uno al otro el pabellón auricular, jugando con él, ¿no? Así que cuando nos platicaban esas cosas decíamos, bueno, pues hay que hacer algo por ellos, ¿sí? Y finalmente pues es que es algo que está externo, no es mío, y pues quisiera algo mejor, alguna otra opción. De tal manera que entonces el tratamiento, el gold standard para este tipo de tratamientos es el uso del cartílago costal. Este cartílago se toma del esternón, se talla literal, depende de la habilidad del cirujano para tallar el cartílago. Sin embargo, como bien les comentó la doctora Ortiz, hay que conocer la histología del cartílago. El cartílago costal es un cartílago hialino, y el cartílago del pabellón auricular es un cartílago elástico. Tal es así que entonces nosotros podemos doblar el pabellón auricular y además acostarnos y necesitamos algo duro aquí. Sin embargo, pues es de las zonas en las cuales se puede tomar el cartílago costal
para que el cirujano plástico talle ese cartílago y pueda hacer un molde parecido al pabellón auricular. Sin embargo, pues depende de la habilidad del cirujano, ¿no? Es como toda habilidad manual, en donde las mejores orejas serán aquel cirujano que tenga mayor habilidad para tallarlas. Así que, pues esa es una limitante, y dentro de las complicaciones que puede haber es que pues, se pueden infectar los sitios de donde se toma el cartílago, y en algunas ocasiones cuando se está tallando la estructura que va a formar el pabellón, se dan cuenta que no tienen suficiente cartílago para hacerlo. Así que tienen que formar una estructura más pequeña de la que debería de estar. Lo que se ha visto también es que aun cuando se ha implantado, puede haber problemas de reabsorción del cartílago. Entonces, a pesar de que ya les quitaron el cartílago de la costilla, se absorbe y se pierde. Entonces, pues, se quedaron sin cartílago de costilla y se quedaron sin pabellón auricular porque algo está ocurriendo, ¿sí? La otra complicación que se presenta es que con el paso del tiempo dentro de nuestro grupo de investigación se ha reportado que hay una depresión de la zona costal que con el tiempo ya se ha estudiado con tomografía y los niños tienen cierta deformidad torácica, y lo que se ha demostrado es que tienen dificultad para respirar. Y otra de las problemas que se presentan con lo de la obtención de este tipo de cartílago es que se deforman, puede haber cicatrices hipertróficas y tienen que tener problemas de respiración. ¿Por qué quedó así? Porque está en vista de pero no se ve nada ya. Pero la cosa de presentación así que bueno, con todas estas premisas, lo que se propuso fue desarrollar una estructura tridimensional con el uso de impresoras, con scaffolds, que tuvieran un tiempo de degradación lenta, pero que permitieran la síntesis de la matriz extracelular de los condrocitos auriculares para formar un neocartílago, pero que fuera elástico. Así que en esta primera fase de investigación, lo que se hizo fue que, bajo consentimiento informado, aquellos niños que iban a tener reconstrucción auricular con cartílago costal, se les pedía que donaran el tejido micrótico que no iba a ser utilizado. Y entonces este tipo de tejido no sé, 100% casado, no tiene ni la mitad de casa. Así sale. Sí, ya es. Exacto. Préstame aquí y me pones en mientras aquí. O pasas el hacha en el rojo. Sí, deja. Así que lo que hicimos fue tomar el cartílago del pabellón, expandirlo in vitro y determinar si tenía la expresión génica para las proteínas características del cartílago elástico, como son colágeno tipo 2, agrecano, SOX9, SOX5, como factores de transcripción, y elastina. Y determinar qué tanta colágena uno tenía.
porque sí debe de haber una proporción de colágena tipo 1 y colágena tipo 2, pero debe de haber más colágena tipo 2 para que forme una estructura más rígida que la de tipo 1. Así que en esa fase primera lo que hicimos fue obtener esos condrocitos, aislarlos, expandirlos, determinar la tasa de proliferación, el fenotipo, analizarlos por microscopía electrónica y determinar que teníamos un fenotipo condral para poder sembrarlos en los andamios tridimensionales. Para cuando iniciamos este proyecto, Conocidos había dado dinero para unos andamios, pero no teníamos la impresión 3D. Así que lo que hicimos fue una colaboración con el Wake Forest, con la Universidad de Wake Forest, en el Wake Forest Institute for Gentle Medicine en Carolina del Norte. Y entonces con ellos lo que hicimos fue que escogimos para el protocolo y seleccionamos a los seleccionamos a los niños. La siguiente. Les preguntamos a los padres si podían donar todavía fragmentos de cartílago, y lo que hicimos fue que escogimos únicamente aquella población que tuviera microtia unilateral. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer la prueba de concepto y determinar que podíamos con una tomografía tomar el pabellón que estaba presente y con la tomografía hacer la imagen en espejo de la oreja presente, y con esas imágenes alimentar la máquina de bioimpresión para que le hiciera exactamente igual a la oreja. De hecho, estas son las únicas personas que tienen las orejas iguales, porque todas nuestras orejas somos diferentes. O sea, estamos en el desarrollo, en crecimiento, no tenemos ni la misma posición ni el mismo tamaño. Si ustedes se ven al espejo y se ven en forma hospital, no somos iguales. Así que con ellos, con ellos lo que hacemos es, tomar esas imágenes. Aquí nada más es para mostrarles cómo estos condrocitos, después de haberlos cultivado in vitro, mantenían el fenotipo expresando colágena tipo 2, ya fuera en el tejido nativo, en el cultivo primario y en el pase 1. La limitante de los condrocitos auriculares como los articulares es que después del pase 3 se les diferencia. Entonces hay que tener también mucho cuidado para utilizar los factores de crecimiento, los frascos de cultivo adecuados para tener el número suficiente de células para poder sembrar una estructura tridimensional. Y pues les digo que los de Wake Forest lo que hicimos fue que ya veníamos con un trabajo en conjunto para el desarrollo de estos pabellones auriculares desde el grupo de los doctores Bacardi, y ellos desarrollaron una máquina de impresión casera en donde se hacían estas estructuras tridimensionales. Y nosotros pues, ya teníamos la técnica para aislar los condrocitos de la microtia, de los pacientes con microtia, hacer la expansión celular, y ahora lo que necesitábamos era colocarlos en esas estructuras tridimensionales y formar algo que pareciera un andamio celularizado. Como las células que provienen del paciente son humanas, para poderlas implantar en algún modelo animal, lo que hicimos fue utilizar un ratón atímico, de tal manera que estos ratones atímicos no desarrollan respuesta inmune celular y por lo tanto pueden aceptar cualquier implante. De tal manera que entonces los dejamos con estos implantes 4 meses, y además lo que permite la máquina de impresión 3D es hacer pabellones a escala.
Entonces, aunque tengamos un pabellón que pueda medir 4 centímetros de hélix al lóbulo, lo que teníamos aquí era una estructura a escala en donde los colocábamos los andamios cerrados con célula por debajo del tejido subcutáneo, y cuando los obtuvimos después de 4 meses de haberlos implantado en un molde de policaprolactona, lo que podíamos identificar eran estructuras que se deben identificar en el pabellón auricular, como el hélix, la escafa, el antihélix y el lóbulo por lo menos. Y de hecho, si se fijan, o sea, si ustedes no supieran que esto es el dorso del ratón, pues pensarían que están viendo un pabellón simplemente desde alguna perspectiva macro. Cuando tuvimos estos tejidos, pues se ve aquí un tejido que tiene una cápsula vascularizada, aquí se ve rojito, con los vasos sanguíneos también. Y cuando hicimos los cortes para analizar histológicamente estos tejidos, lo que vimos fue la identificación de estas células lagunares con un núcleo bien definido tenido por hematocilina, que si se fija cuando lo comparamos con el tejido micrótico, de hecho nosotros observamos más proteoglicanos que se ven evidentemente con la tensión encefálica que se ven anaranjados, más que en el tejido micrótico. Se veían estos cúmulos de condrocitos, y cuando hacíamos una tinción de Masson para hacer evidente las colágenas, lo que veíamos es que en colágena al parecer había más en los hemicrotia. Sin embargo, teníamos la presencia de colágena en donde también estaban inmersos estos condrocitos. Y algo que hace la diferencia en el cartílago elástico es la presencia de las fibras de Behr, de las fibras elásticas, evidentes en este caso por la adición de Behrhoff. Todo esto, si ustedes lo comparan con el control en donde solamente tiene la policaprolactona y la fibrina que lo utilizamos como un hidrogel para poder inyectar las células sobre el material, no vemos realmente un tejido que nos semeje al cartílago. Vemos algunas fibras aquí de colágena, no vemos fibras de elastina, y teníamos que hacer una tinción de inmunofluorescencia para determinar que no solamente era cualquier colágena, sino que era colágena tipo 2 la que se estaban expresando y sintetizando estos condrocitos, y que además teníamos la síntesis de elastina como la proteína característica del cartílago elástico. Ahora ya teníamos un molde, un molde que formaba cartílago elástico. Ahora lo que nos seguía era ver dónde los íbamos a cultivar, y para esto pues teníamos un área de buenas prácticas de manufactura donde se pueden, en donde tenemos estas células cultivadas bajo condiciones de buenas prácticas de manufactura iguales a las de los inyectables. O sea, todo lo que salga ahí se puede implantar en humanos. Así que ya teníamos por tomografía estas imágenes de los niños. Por CAD-CAM se pueden tomar estas imágenes e imprimirlas. Y la ventaja de esta tecnología es que en un futuro nosotros pensamos que puede ser utilizada también para aquellos que tienen anotia, o sea, que no tienen pabellones, porque sí tenemos una semejanza en orejas. Si ustedes ven las orejas de sus papás, de sus primos, con alguien van a compartir esa forma de oreja. Entonces, para los que no tienen orejas, también hay posibilidad de que se las puedan colocar, porque se le puede pedir al primo, al sobrino, al papá, y quien quiera, o puede escoger las orejas que quiera para que los podamos imprimir. Y
nosotros sembrarlas, y este es un implante de uno de los puntos. O sea, esto que ustedes ven aquí es 4 meses después de haber implantado la estructura tridimensional, y esto es lo que le queda del óvulo. Así que el cirujano plástico pues también tiene su participación muy grande en este tipo de implantes, porque puede rotar el remanente del óvulo y utilizarlo, si es posible, para que pueda tener parte de este Así que bueno, después de todos estos contratiempos, pues es lo que les queremos platicar, porque realmente en el área de biología celular, como ya les comentaron, es conveniente que trabajemos todos. Si nosotros no entendemos las señalizaciones, si no entendemos cómo está organizado el tejido, si no entendemos la comunicación, la microtransducción entre los materiales y las células, nosotros no vamos a poder llegar a solucionar ningún problema, en este caso de salud. Y sé que es bien importante la parte básica, pero también desde nuestra perspectiva es darle una solución a un problema que existe, y que nosotros que empezamos en el área básica podemos contribuir con nuestros conocimientos para darle un tratamiento a los pacientes con problemas crónicos. Así que pues muchas gracias.